Bueno, muy buenas tardes. Verdaderamente es el equipo de todo el servicio de medicina D, pero los médicos responsables, pues el médico responsable ha sido el doctor Alpiste, que ahorita está batiéndose con sus 20 pacientes en consultorio. Y en parte también estuvo la doctora Diana Díaz. Entonces, yo soy el presentador y el moderador también en estos siguientes minutos. De hecho, el caso clínico que vamos a presentar es de un caso reciente, ¿no? Nosotros tenemos, como todo el mundo sabe, la patología muy diversa y no nos queremos malear con la presentación. Es un caso reciente, es un caso que se está tratando. Muchos que han rotado en el servicio, sean internos o residentes, lo conocen, ¿no? Y los que no conocen, por favor, guárdense, porque el vacilón también es en la discusión, ¿no? Siempre en la parte de la presentación es echarse un poco flores al servicio. Lógicamente no soy el más indicado para hacerlo, pero una de las fortalezas que probablemente el servicio tenga es que nosotros llegamos casi al 100% del diagnóstico definitivo y lógicamente también el tratamiento. Esa es la fortaleza de las 4 salas. La patología que nosotros tenemos, básicamente es la más bizarra, es la de escolares, pero mucho más bizarra es la de adolescentes, porque como ustedes pueden imaginar, no solamente es un grupo etario en el cual no es adulto y ha dejado de ser niño, sino que la patología se altera por el sesgo hormonal de la pubertad. Entonces eso hace aún mucho más difícil. Y tomando en consideración que somos un hospital de referencia nacional, los pacientes que llegan al servicio, salvo la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, que excepcionalmente llegan, pero casi tenemos patología de todo el Perú y muy diversa. De manera de que mucha patología que puede ser rara en algunos servicios o en algunos hospitales, a veces en nosotros es poco frecuente. Presentamos una patología, vamos a presentar una patología que no es del grupo etario del cual nosotros, digamos, podamos jactarnos. Es un niño de 1 año, una niña de 1 año 2 meses. Y justamente por la presentación inusual en estos servicios es que lo queremos presentar. Entonces vamos a dejar a Stephanie, que no es nuestra residente, que va a hacer la presentación, y luego vamos a pasar a la discusión, lógicamente, por servicios. Buenos días con todos. Yo voy a encargarme de la presentación del caso clínico. El paciente que les queremos presentar tiene las iniciales de RMLL, es de sexo femenino, de 1 año 2 meses. Su fecha de nacimiento, el 13 de noviembre del 2013, ella procede de Cutervo, Cajamarca. Ingresó al hospital por el servicio de emergencia el 26 de noviembre del 2014. Al 27 de noviembre de ese mismo año ingresa al servicio de dermatología y finalmente ingresa al servicio de medicina D el 10 de diciembre, donde hasta ahora se encuentra hospitalizada. El motivo de hospitalización en emergencia fue una otomastoiditis en región derecha y celulitis en miembros inferiores. La enfermedad actual tenía un tiempo de enfermedad de más o menos 3 meses, inicio insidioso y curso progresivo, con signos y síntomas principales de mastoiditis y celulitis. La enfermedad, como les comenté, inicia 3 meses antes del ingreso en Cutervo, de donde el paciente procede. La madre refiere que nota secreción por oído derecho, serosa que luego se vuelve purulenta, además lesiones con bordes eritematosos en región retroauricular derecha. Fiebre cuantificada por la madre en 38 grados centígrados. Por ese motivo acude al puesto de salud que le corresponde, donde le administran amoxicilina. Y de este medicamento, si bien no sabe la dosis exacta, refiere que lo toma intermitentemente. Presentaba mejorías por algunos días, nuevamente volvía a utilizar amoxicilina ante la presencia de fiebre y la persistencia de la secreción ótica y la lesión eritematosa. 1 mes antes del ingreso, la secreción óptica persistía. Sin embargo, la lesión ya se convierte en un absceso retroauricular derecho. Es por eso que se decide la hospitalización de la paciente en el hospital de Cutervo, donde va a permanecer solo un par de días, y luego, solo 15 días hasta que es referida al hospital de Chiclayo. En ese
ese tiempo va a recibir como tratamiento ceftriaxona, oxacilina y ciprofloxacino. No recuerda las dosis de los medicamentos. La madre tampoco tiene una hoja de referencia que lo especifique. Llega a Chiclayo, persistía con la secreción a pesar del antibiótico, el absceso también persistía. Y además, la madre refiere que presenta lesiones eritematosas con aumento de volumen y temperatura en dorso de ambos pies, en relación a las zonas donde se habían ubicado las vías periféricas por las cuales recibía el antibiótico. Es hospitalizada en Chiclayo, donde completa la terapia antibiótica que les mencioné, de ciprofloxacino, la ceftriaxona, la oxacilina, y la dan de alta, dándole una referencia por consultorio externo para Lima, para que pueda ser evaluada en nuestro instituto. En Lima, la niña, un día antes de su ingreso por emergencia, persiste con la secreción en el oído derecho, la lesión de bordos rentosos que ya era un absceso, y se agregan vómitos en 9 ocasiones por día, deposiciones líquidas con moco sin sangre 3 veces al día. Por ese motivo, la madre logra que su niña sea atendida por consultorio, donde observan el cuadro clínico, la refieren a emergencia, donde se decide su hospitalización. Dentro de las funciones biológicas, el apetito de la niña estaba disminuido, la sed disminuida, la diuresis disminuida, la deposición, había realizado las deposiciones líquidas, pero el día que ya ingresó no había realizado deposición en ese momento. Tenemos un rato para hacer una pregunta en relación al biológico, ¿no? Como nos hemos dividido por SAL, por servicio A, ¿alguna pregunta en relación a la cronología? ¿O todo está claro? ¿Qué tipo de secreción tenía por el productivo? La madre refiere una secreción que al inicio era cerosa, transparente, que luego se convirtió purulenta. La madre la refiere como pus, amarillenta, con ligero mal olor. No, la madre no refiere que haya tenido prurito. No hay historia de diarrea, No, la diarrea la relaciona al día que la madre llega de Putermo a Lima, donde hace 3 episodios de diarrea más 9 vómitos, y no había anterior historia. El desarrollo neurológico era normal. Hasta el momento que se hospitalizó, sí, la niña tenía en ese entonces 11 meses y tenía control cefálico, torácico, bipedestación, pero con apoyo. Estaba al momento del ingreso con desnutrición. Sí, tenía 11 meses, pesaba aproximadamente 7 kilos. Creo que no sé si vale la pena en este momento hacer este tipo de preguntas. Estamos en la parte primera actual, ¿no? Pasada, no hay antecedentes. Obviamente hay preguntas interrogantes muy importantes que tenemos que hacernos, el paciente en el contexto que está presentado. ¿Cómo son de enfermedad actual? Yo hacía esa pregunta porque ya, como hemos visto en los casos anteriores, nos presenta una enfermedad actual, pero que la anamnesis no es completa. Entonces, cuando preguntamos, ¿y tenía diarreas? Así, cuando en el servicio le volvimos a hacer historia, el paciente tenía historia de diarrea. Es simplemente en ese sentido, ¿no? Porque cuando hacemos nosotros la anamnesis, una vez que terminamos de hacerla, nos dejamos que la mamá nos cuente su historia, nosotros hacemos la revisión por aparatos y sistemas, le volvemos a apuntar. Yo iba en ese sentido. Entendemos que esta presentación sea modelo. Si no hay ninguna pregunta adicional, Para continuar. sigue. Los antecedentes es producto de una primera gestación, ahí hay uno de más, es producto de un parto distóxico a las 36 semanas. La madre refiere una ruptura prematura de membranas de 2 días. Tuvo llanto inmediato al nacer, peso al nacer de 2.790 gramos, talla al nacer de 48 centímetros, más de 6 controles prenatales. No tuvo alojamiento conjunto porque tuvo una complicación de una sepsis neonatal.
por la cual fue tratada, la madre no refiere con qué antibióticos específicamente, y fue dada de alta a los 14 días de vida. Refiere una caída del cordón a los 14 días, las vacunas estaban incompletas, no teníamos el carnet en ese momento, el desarrollo psicomotor, como les comenté, de acuerdo a su edad al momento del ingreso, y la dieta que tenía era de lactancia mixta, más una lactancia que incluía purés. Dentro de los antecedentes patológicos, la madre refiere que había tenido múltiples infecciones de manejo ambulatorio. Al mes de vida tuvo un absceso en cuero cabelludo. La madre recuerda que le dieron antibióticos en su centro de salud, no recuerda cuál, tras los cuales se dio el cuadro. A los 2 meses de vida tuvo un absceso en región cervical. No recuerda el tratamiento, pero se dio. A los 5 meses, abscesos pequeños en nalgas, tampoco recuerda el tratamiento. A los 8 meses de vida tuvo un episodio de otitis media aguda, en el cual también tuvo secreción por el oído. La madre la lleva al centro de salud, le indican amoxicilina más ácido clavulánico, el cuadro cede. Y el último cuadro, a los 11 meses, con el cual iniciamos este relato cronológico, en el cual había una otitis media aguda más el absceso retroauricular que estaba siendo tratado intermitentemente con la amoxicilina. Las hospitalizaciones que ya fueron mencionadas: al nacer 14 días en el hospital de Chiclayo por sepsis neonatal, y a los 11 meses en el hospital de Cutervo y luego transferida al hospital de Chiclayo por otitis media crónica y celulitis en miembros inferiores. Recibió ceftriaxona, oxacilina y ciprofloxacino. Dentro de los antecedentes familiares, un padre de 25 años, aparentemente sano, profesión músico, del cual ya no tiene contacto con la niña; una madre de 19 años, con un aparente diagnóstico de epilepsia a los 9 años, con abandono de tratamiento hace 4 años, la madre lo abandonó, ya no sigue ningún control, no tiene hermanos, es hija única, nuestra paciente. Un momentito. ¿Cuántos antecedentes? ¿Alguna pregunta que aclarar? ¿Todo está correcto? ¿En completo? ¿Cuánto tiempo estuvo internado con toda la sepsis neonatal? 14 días. ¿Y al salir hubo alguna secuela? Bueno, la madre refiere que no, la única, digamos, secuela es que justo ese día fue la caída del cordón, le dijeron que tenía probablemente una hernia umbilical que había que seguir observando, no fue con tratamiento antibiótico a casa, recibía lactancia materna directa. ¿Y el papá a qué se dedica? Músico, es lo que sabemos, y ya no tiene contacto con la niña, la madre no tiene contacto con él, sabe que está en Chiclayo, no sabemos más. A mí me interesaría ver la vivienda, porque tiene muchas infecciones aparentemente de piel. ¿En qué condiciones tiene esa vivienda? Bueno, tiene servicios básicos de luz, agua, desagüe, no tiene refrigeradora, vive en el mismo Cutervo, la madre refiere que no es una zona, de hecho, rural, sino en el mismo centro de Cutervo. Animales no crían, no tiene ninguno que haya tenido contacto con la niña. Entonces, quería preguntar si tienen el dato. He visto que el menor había tenido 5 o 6 infecciones biógenas. ¿Hubo resolución de los síntomas? Bueno, dentro de las infecciones, los focos que ha tenido es el foco dérmico, que la madre refiere que sí resolvían cuando tenía el tratamiento con antibióticos. Y luego tuvo 2 focos infecciosos a nivel de otitis media, la última que le llevó a esta hospitalización, que no resolvió. La anterior sí resolvió con el tratamiento de amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Los padres eran convivientes o solamente de una pareja que salió embarazada y el papá se desapareció? O sea, no han llegado a convivir. Y es músico. Músico y poeta, como tú bien sabes. ¿Cuál es músico? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que tenemos un espía acá. Sigue. El examen físico de emergencia llegó con una frecuencia cardíaca de 170, frecuencia respiratoria de 52,
una temperatura de 38.4, saturando 98% con un peso de 7 kilos. La paciente estaba despierta, ventilando espontáneamente y sin distrés respiratorio y conectada con el entorno. En piel, tibia, elástica e hidratada, con llenado capilar menor de 2 segundos, con una tumoración posauricular, como lo refieren en la historia de emergencia, derecha de 3 por 4 centímetros, tumoración de 1 por 2 centímetros con signos de flegosis en el dorso del pie derecho y lesión eritematosa de 2 por 3 centímetros en dorso del pie izquierdo. La cabeza con una tumoración con signos de flegosis posauricular, ya descrita, en oídos, secreción amarillenta que dificultaba visualizar las membranas timpánicas, en cuello se evidenciaban adenopatías submandibulares, tórax y pulmones sin alteración, cardiovascular y los cardíacos rítmicos, no se encuentra alta alteración. Abdomen blando depresible, no doloroso, hígado 2 centímetros debajo del reborde costal, no se palpaba el vaso y una hernia umbilical de 2 por 3 centímetros reductible. Correcto. Entonces tenemos el paciente así en su estado más primitivo. Antecedentes, cronología de enfermedad actual, antecedentes y el examen clínico. Lógicamente, después vamos a pasar a los exámenes auxiliares, pero acá viene la parte más bacana de la medicina, que son las impresiones diagnósticas con que nosotros vamos a plantear una impresión diagnóstica o un hipótesis. Tiene varias metodologías, si quieren ustedes pueden plantearlo por problemas o hacer diagnóstico sindrómico, igualito vamos a llegar al diagnóstico. Entonces, como nos hemos dividido por salas, empezaremos con el servicio de medicina A, algún representante o algunos representantes que nos puedan dar alguna opinión. A ver, por favor, medicina está por acá. Medicina, yo soy el único, pero ya ya fue ya, no sé si. ¿Cómo puedo enfocar este caso? ¿Qué les impresiona? Como primera que se diagnostica es una mastoiditis. Como segundo, otitis media crónica, que ya tiene antecedentes de evolución, y una celulitis a nivel de miembros inferiores derechos. ¿Alguna opinión adicional? Solamente has hecho la descripción nada más. ¿Te atreves a hacer algún planteamiento, hacer una unidad clínica o piensas que son solamente hechos completamente aislados, que no necesariamente involucran? Este paciente, bueno, evidencia que tiene ya procesos recurrentes de lo que es hemodiálisis, y es por eso que siempre estas infecciones recurrentes, por eso que siempre hay sudado, ¿no? Que es constante. Y bueno, como también mencionan los lugares de venopunción, que es el lugar donde se ha producido el celulitis. Entonces, pienso que es parte del proceso que también de donde vive la señora, porque es un lugar en el cual generalmente ellos andan sin zapatos, es un lugar con bastante polvo y tierra. Generalmente los bebés los andan así, sin zapatos, y eso fácilmente puede haberse infectado, realizarse una celulitis a nivel del miembro inferior. ¿Algún otro opinión de algún presidente de medicina? ¿De acuerdo? Medicina B, por favor. Medicina B. ¿Por dónde están? Sí, tengo una reunión de amigos. Toda la federación que hacen. Pueden hablar a Hugo. Bueno, la persona tiene una otitis aguda y una tonsillitis, y me parece que se debe investigar causas de inmunodeficiencia primaria por la historia que tiene el paciente de y sobre todo en cuanto a la inmunidad innata, porque me parece que hay un problema. O sea, si forman muchos abscesos, son esos problemas viene por parte de los macrófagos. Las posibilidades que tenemos para la denuncia de una licencia es la enfermedad reumatológica, porque es la que involucra la fagocitosis. ¿Te involucra con qué?
Con los últimos procesos. Correcto, es una opinión importante. Medicina B, medicina C. ¿Dónde está? ¿La medicina C? ¿Dónde falta? Bueno, personalmente también opino lo mismo, que estaría tratando una inmunodeficiencia por las constantes infecciones que han tenido y porque tiene una infección crónica, ¿no? A pesar del tratamiento antibiótico recibido, no está respondiendo. Y bueno, yo sugeriría primero pensar, primero descartar inmunodeficiencias adquiridas y después buscar una inmunodeficiencias primarias. Otros residentes, otras infectologías también. ¿Alguna opinión? ¿Nada? Bueno, de opinión de los pesos pesados. Bueno, ¿qué hay que resaltar en la historia de este paciente? En primer lugar, es un niño de 1 año y meses, ¿no? Con una desnutrición crónica, que tiene infecciones recurrentes, ¿no? Infecciones que no responden a la terapia convencional. Como ya había mencionado anteriormente, básicamente está a nivel de lo que es infecciones de piel y tejidos blandos recurrentes. Esa tumoración cervical probablemente haya sido una neuropatía supurada, ¿no? Y en estos tiempos ver una otomastoiditis crónicamente supurativa es raro. Eso se veía en la era preantibiótica. Entonces, puede que tenga además su colesterol, pero no explica las otras manifestaciones. Un dato que me llamó mucho la atención es la caída tardía del cordón umbilical, ¿no? Cuando hay caída tardía del cordón umbilical, consideran que puede ser una pista para sospechar de un problema de fagocitosis, ¿no? Yo creo que lo otro es analizando, por lo menos hemos aprendido en psicología, que la ocupación tiene que ver mucho con los riesgos. O sea, el ser artista, músico, ¿no? Usualmente es gente bohemia, que tiene varias parejas sexuales. Y siempre que planteamos la posibilidad de una inmunodeficiencia, lo primero que tenemos que descartar es que no sea una inmunodeficiencia adquirida, o sea, una infección por VIH. Es lo primero que tenemos que descartar. ¿Ok? Porque que sea músico y que no haya sido una pareja estable, músico, militar, cobrador de mil, ¿no? Es población de riesgo. No olvidemos que usualmente el que introduce la infección a la familia no es la mujer, sino es el hombre con conducta de riesgo, ¿no? Entonces, si descartamos infección por VIH, que sería lo primero que yo descartaría, mi primera posibilidad sería una enfermedad amentosa. ¿Qué prueba pedir? ¿Té de oxidación o el azul de azul? Yo creo que iría por ahí, ¿no? ¿Qué otra condición clínica pudiera explicarme? El defecto de la fagocitosis puede ser por número, puede ser por función, pero yo me quedaría, si no es VIH, enfermedad anomatosa crónica. Ahora, los déficits humorales también te pueden dar otomastoiditis, pero no encaja con infección de piel de tejido recurrente. No te dan neumonías, diarreas, otitis supuradas, pero eso es lo que no encaja. Para una deficiencia humoral que usualmente, como ustedes saben, se presenta después de los 6 meses de vida cuando bajan los anticuerpos maternos. ¿Otra opinión? Consistente.
de nuestros médicos existentes. Tenemos un paciente que el doctor Salarea ha venido y lo ha dejado casi boqueando. Y vamos a tratar de acelerar un poco la... Quizás para ahondar un poco en el caso que sea una enfermedad reumatosa crónica, ¿no? Es la etiología, ¿no? Usualmente no son cuadros aparatosos, quizás son accesos físicos. Entonces, usualmente es por estafilococos, ¿no? Y en el caso de otitis supurada crónica, hay que pensar en hongos y hay que pensar en arregidos, aparte de caracteres. O sea, patógenos poco usuales, ¿no? Yo creo que habría que considerar. Es importante la historia clínica, ¿no? No solamente la aparición de los nuevos antibióticos para tratar la gastritis media aguda después de los años 70 y 80, 90, ha disminuido la incidencia de otitis media. También en los últimos años, por lo menos esto sirvió para bajar la incidencia de otomastoiditis, porque prácticamente antes había pocos antibióticos que se podían usar y los antibióticos que se podían usar nos traían mucha diarrea. Entonces muchas veces llegaban los pacientes a una otomastoiditis por un mal tratamiento. Con el advenimiento en los últimos años de la administración de la vacuna del neumococo, prácticamente ya hemos casi muy amenguado la incidencia de otitis media en niños mayores de 6 meses. La aplicación de la vacuna del neumococo ha disminuido y generalmente lo que podemos apreciar más es la otitis media en niños menores de 6 meses más frecuentemente. Con eso no significa que no se presenta pero de una forma muy disminuida. Y eso lo apreciamos y se ha visto claramente en las estadísticas de los últimos años y en la percepción de todos los pediatras que trabajamos en este hospital. Eso es importante tener en cuenta cuando uno ve estas complicaciones que ya no lo vemos. Entonces, el HIV también llama la atención la presentación tan rápida de los cuadros infecciosos, ¿no? Es muy temprana edad, generalmente puede presentarse, pero cuando ya la infección lo tiene bastante tiempo lo manda. Considerando que también pueden ser de la parte celular, también podemos considerar ciencia de células B, porque también esas también son cuadros infectivos de sinusitis, neumonía, otitis, agarran confianza. ¿Alguna otra opinión ahí? Correcto, muy bien. Continuamos. Bueno, los exámenes auxiliares que tenemos con esta paciente, ya trae algunos exámenes de su hospitalización en Chiclayo, un cultivo de secreción óptica con resultado de Klebsiella, cultivo de secreción de la lesión de la zona retroauricular con estafilococos. Le habían realizado una biopsia de mastoides derecha en la cual se evidenciaba severo infiltrado inflamatorio crónico inespecífico y una tomografía de mastoides con contraste en los que sugieren otomastoiditis colesteatomatosa derecha. En emergencia se le piden algunos exámenes. Tenemos un hemograma con una hemoglobina de 12.9, plaquetas en 312.000, leucocitos de 9.100 con basófilos en 1%, sinófilos de 4%, juveniles de 2%, bastonados 0%, segmentados 23%, linfocitos 64%, monocitos de 10%, con 10% de linfocitos reactivos. Un PCR de 27.9, la glucosa en 111, urea en 40, creatinina en 0.41 y un examen de orina con un pH de 6, sin leucocitos por campo y no había otra alteración. En su evolución se pidieron exámenes auxiliares, se pidieron hemogramas de control. El primer hemograma es el que ya he descrito, que se pidió en emergencia. Se decidió pedir una citometría de flujo de sangre periférica
por la impresión diagnóstica que también se tuvo de descartar una inmunodeficiencia que fue normal. Luego vamos a ver que tiene una evolución de hemogramas en las cuales los segmentados que al inicio estaban en 23% van a comenzar a disminuir. Aquí tenemos los valores absolutos que en algún momento han llegado a ser hasta 87. Además vemos que se han incrementado el número de otras partes de esta fórmula, como son los eosinófilos y los linfocitos. El 2 de enero se decide pedir un aspirado de médula ósea. Tiene además, entre sus exámenes celulares, un VIH no reactivo. Se le solicitan inmunoglobulinas, IgA en 452, IgG en 2011, M en 219, IgE en 236. Tiene un PPD en 0, IgG parasitomegalovirus en 124, que es sobre el valor normal, un complemento C3 en 142, el resultado de la citometría de flujo, que ya les comenté que fue normal, y se le pide un test de un 1-2 test de hidrorodamina, en el cual no se define un resultado, lo correlaciona con que el paciente podría estar con sepsis, polimedicación y sugieren un control al mes. Tiene además un IgM para clamidia, IgM para micoplasma positivos y el mielograma que se le había solicitado, en el que se evidencia el bloqueo de maduración de serie granulocítica y una biopsia de médula ósea con presencia de las 3 series con disminución de las series roja, blanca e incremento de eosinófilos. Finalmente, cabe decir que se le hace una nueva citometría de flujo al momento que se le hizo el aspirado de médula ósea, tomando como muestra. Esta citometría de flujo se realizó en el INEM, en la cual se evidencia una serie de granulocito neutrófilo marcadamente disminuida, que estaría en relación a una inmunodeficiencia primaria, una neutropenia congénita severa. Los diagnósticos en medicina D han sido los de una otomastoiditis crónica reagudizada, una neutropenia congénita severa, podría corresponder al síndrome de Cosma, la hernia umbilical y la desnutrición crónica. El tratamiento con el que está la paciente es con el filgrastim, el factor estimulante de colonias, que se inició a 20 microgramos por kilo, 150 microgramos día cada 24 horas, que ha estado recibiendo desde el 23 de enero al 2 de febrero, y luego vamos a ver que se redujo la dosis a cada 48 horas. Esta es la evolución que ha tenido nuestra paciente. Si bien evidenciamos que al inicio del tratamiento con la dosis 150 hubo un incremento en los neutrófilos, también un incremento en los leucocitos, se decidió bajar la dosis porque el incremento marcado de leucocitos era más a expensas de otras series, como son los eosinófilos, los monocitos. Es por eso que ahora se decidió bajar esta dosis, ya que vamos a revisar los riesgos que conllevan este tratamiento. Cabe decir que el día de hoy se ha vuelto a modificar la dosis del tratamiento. Nuestra paciente ahora está recibiendo una dosis de 10 microgramos por día, 3 veces a la semana. Bien. Bueno, algunas palabras en cuanto a casi la parte final de la presentación de este caso. Algunos de los rasgos que definen este paciente. Este paciente, como ustedes saben, infecciones de piel, ¿no? Infecciones otomastoiditis, ¿no? Abscesos a repetición y desnutrición crónica. Y en los análisis que hemos visto nosotros, salvo el primer análisis de emergencia, que a veces siempre sale, pues, y agregan a veces el diagnóstico, todos los demás han cursado con neutropenia severa, o casi severa, o moderada, ¿ya? Y otro rasgo que caracterizaba los análisis de laboratorio era la eosinofilia. Casi en todas las muestras de hemograma tenemos eosinofilia y neutropenia severa. Esos eran los rasgos que caracterizaban a este paciente. Lógicamente, después de la citometría de flujo, inicialmente se hizo una citometría de flujo de resonancia periférica y se utilizó para ver el trastorno de fagocitosis,
lógicamente, como bien han comentado anteriormente, daba la impresión de que era un trastorno, una enfermedad de la monomatosa. Sin embargo, los análisis se han referido acá, han salido negativos. Por lo tanto, se planteó en el servicio, en la sala, un nuevo análisis, pero esta vez de citometría de flujo de médula ósea, que es donde se llegó al diagnóstico definitivo. Y es lo que va a presentar como parte final acerca del caso que estamos presentando. Neutropenia congénita severa, principalmente síndrome de Cosma. Bueno, el diagnóstico de nuestra paciente fue una neutropenia congénita severa que actualmente se encuentra en tratamiento. La neutropenia la definimos como la cuenta de neutrófilos en sangre periférica menor de 1500 por milímetro cúbico. Esto varía en relación a las edades. Este es, digamos, un rango muy general y deberíamos utilizar tablas de valores específicos para cada edad. Vamos a clasificarla como grave cuando el número de neutrófilos es de 500 o menos y como crónica cuando esta se mantiene más de 3 meses. Hay algunos criterios que nos deben hacer pensar que nuestro paciente amerita un estudio inmunológico. Estos deben ser la primera señal de alerta para empezar un estudio de alguna inmunodeficiencia, no solo una neutropenia. Estos van a estar caracterizados cuando hay más de 2 infecciones sistémicas, sea sepsis, meningitis o osteomielitis, o nuestro paciente presente más de 2 infecciones respiratorias graves como neumonía, infecciones bacterianas múltiples como celulitis, otitis media, linfadenitis, o infecciones inusuales que comprometan el hígado o abscesos cerebrales. También infecciones causadas por patógenos inusuales, como ya se comentó, Aspergillus, Cándida, o infecciones de severidad inusual, que se podrían haber resuelto en cualquier niño, pero en nuestro paciente no. También hay que tener en cuenta a las gingivitis crónicas o lesiones en la mucosa oral, como úlceras aftosas recurrentes. Dentro de las causas de neutropenia hay que diferenciar que existen las formas congénitas y las formas adquiridas. Dentro de las formas adquiridas están las inducidas por drogas o por tóxicos, pueden ser postinfecciosas como resultado de una enfermedad autoinmune, desórdenes leucémicos, el hiperesplenismo, deficiencia nutricional o neutropenia autoinmune. Y las formas congénitas son múltiples. Aquí he resaltado algunas, como son la neutropenia benigna familiar, el síndrome de Cosman, que es la neutropenia congénita severa, neutropenia cíclica y otros síndromes, pero son múltiples y en relación a múltiples mutaciones que no siempre están definidas para cada una de las enfermedades. Este es un resumen de una revisión en la cual justamente vemos las causas de estas neutropenias. El síndrome de Cosma, que es la neutropenia congénita severa, que vamos a ver que tiene una herencia autosómica recesiva y en la cual esta relación a mutaciones de genes se ha relacionado con la mutación del gen HAX1, como ya vamos a ver más adelante. No es la única neutropenia congénita, también tenemos otras como es la cíclica, la severa, que ya vamos a ver que siempre deben estar dentro del diagnóstico diferencial. El síndrome de Cosman, que es el diagnóstico de nuestro paciente, es una enfermedad bastante rara. Tiene una prevalencia de aproximadamente un caso en 1 millón de habitantes. El inicio de esta enfermedad suele ser precoz, los niños empiezan con infecciones múltiples, recurrentes, que muchas veces no llegan a una curación y se caracteriza por neutropenias severas de menos de 200. Sin embargo, el conteo total suele ser normal, como se presentó en el primer hemograma de nuestra paciente. Las infecciones bacterianas recurrentes son las que nos deben alertar para llegar al diagnóstico y va a estar en relación a un arresto en la maduración de la médula ósea en el estadio promielocito-mielocito. Además, se ha relacionado con alteración en la apoptosis celular que generaría que haya una disminución de los neutrófilos y también alteraciones con el factor estimulador de Colombia. Esta enfermedad se relaciona con un incremento en las inmunoglobulinas. Como les comenté, muestra una herencia autosómico recesiva, aunque también hay casos en los cuales se ha encontrado autosómica dominante y también mutaciones de novo. Las mutaciones que están más relacionadas es el gen de HAX1, que va a estar en relación a la apoptosis de las células y está en relación al componente mitocondrial, y también se relaciona con mutaciones en el gen ELA2, que tiene que ver con la elastasa y la adhesión de los neutrófilos. Esta se ha visto en el 80% de los casos.
Entre el 80 y 90% de los casos de los pacientes van a responder al factor estimulante de colonias. Cabe resaltar que el síndrome de Kostman es un estado preleucémico, se ha asociado a leucemia mieloide aguda y amilodisplasia. Y esto se ve cada vez más frecuente en relación al tratamiento. Con el tratamiento que ahora se le puede brindar a estos niños que antes tenían una muerte precoz, antes del año de edad, se ha visto que en relación, por lo menos el 20% llega a desarrollar algún tipo de leucemia. Esto nos queda claro si es por el curso natural de la enfermedad, que ahora lo podemos observar gracias a que podemos darle un tratamiento de base al paciente, o también está en relación al factor estimulante de colonias, que vamos a ver que es el tratamiento de mantenimiento, ya que este también podría tener relación con el potencial leucémico. Para recordar, sabemos que todas las células provienen de una célula madre, que es la hematopoyética pluripotente. De esta, cabe resaltar que van a venir los neutrófilos. El problema en el síndrome de Kostman es que existe un arresto en la maduración, de promielocito a mielocito, como podemos observar. Es por eso que no podemos encontrar a los neutrófilos en la sangre periférica. El diagnóstico lo basamos entonces en las neutropenias persistentes y severas que vamos a evidenciar en los hemogramas, las infecciones recurrentes, la mucositis que está en gran parte de los pacientes, en la detención de maduración de los granulocitos en un aspirado de médula ósea, tal como lo tuvimos en la paciente, y en base molecular se hacen estudios de mutación para poder identificar cuál es el gen implicado. El tratamiento es el gran problema con el síndrome de Kostman. Se habla de que se puede dar una profilaxis antibiótica, existen múltiples estudios, ninguno con un consenso. Se utiliza el sulfamethoxazol trimetoprim a dosis de 50 miligramos kilo día, ya que estos pacientes tienen una inmunodeficiencia marcada. De soporte, el tratamiento utilizado actualmente es el factor estimulante de colonias, como filgastrim o lenogastrim, llegando a dosis de incluso 100 microgramos por kilo. Existen diferentes esquemas en los cuales se empiezan desde 5 microgramos kilo y se van aumentando de 5 en 5 en relación a la respuesta que tenga el paciente. Lamentablemente, con el filgastrim se han visto casos en los cuales las reacciones van a tener un poder leucemoide, y es en ese caso en el cual se debe evaluar el beneficio de este tratamiento y la modificación de las dosis. El tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, que debe ser el objetivo en todo paciente, sobre todo cuando se observa que la respuesta al filgastrim no es la adecuada. Y además tenemos la nutrición, el aseo y la higiene dental, que deben ser bases para estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo infeccioso disminuye con neutrófilos de 1000 por milímetro cúbico, y es por eso que la dosis que nosotros debemos manejar de filgastrim debe ser para que justamente alcance este nivel de base y llegar a regularla para que este se mantenga. Sin embargo, el 10 al 40% no responden. Se habla de que en una minoría de los casos estaría en relación a una mutación del dominio externo del receptor para este factor estimulante de colonia, justamente en los niños que tienen este síndrome de Kostman. Como colocó, nosotros vemos en el servicio, derrotan ahí. Ya está. Bueno, como les comentaba al inicio del caso clínico, ¿no? Nosotros en el servicio vemos neutropenias pues casi todos los días, es el pan nuestro de cada día, pero secundarias, habitualmente los aplásicos, pacientes con pancitopenia asociados a alteraciones de otras células. Este es un caso que lógicamente removió un poco al servicio porque es infrecuente encontrarlo. Pero con los antecedentes, si bien ustedes lo han tenido en la discusión, no es difícil. Es fácil siempre y cuando se tenga una buena historia clínica. Y lógicamente orientando y teniendo las armas administrativas a veces a la mano,
podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Lógicamente en esta época en la cual a veces tenemos que sacar el membrete a un paciente que llega de emergencia, hace poco nomás, justo discutíamos el día de ayer, tuvimos algún tiempo la más alta incidencia en todo el mundo de enfermedad de Kawasaki. Nos llegaban al servicio 4 o 5 al mes, ¿no? Eso es algo imposible. Y hace poco nomás una enfermedad de Kawasaki sin fiebre, que es mucho más grave. Entonces a veces en el servicio lo que tenemos que hacer, y eso a veces es costoso, quitar la etiqueta con el que viene el paciente y volver a etiquetar, ¿no? Eso lógicamente se trata de hacer, creo que con esta reunión.